Son las 8 de la mañana, a las 7 en Canarias. En la cadena SER, Hoy por Hoy. Hola, muy buenos días. Ayer en este Hoy por Hoy le preguntábamos a la vicepresidenta primera del Gobierno, a Nadia Calviño, cómo se podía conseguir algo así como la cuadratura del círculo, cómo se podía tocar la reforma laboral de manera que acabara gustando a todas las partes implicadas, los dos partidos, socios de la coalición de Gobierno, los sindicatos, los empresarios, Europa. Descontábamos a la oposición, porque con ella ya sabemos que el consenso es imposible. Respondía Nadia Calviño que sí era posible incluso sumar a la patronal, que es quien más distancia ha marcado en estos primeros compases de la negociación, y hoy ya tenemos algunas pistas de cómo se hace. El Ejecutivo ha retirado de la mesa de diálogo social su intención de limitar al 15% la contratación temporal de una plantilla. No se renuncia al tope de la temporalidad, pero lo que se propone ahora es que sea distinta según los sectores. Tampoco se va a tocar el abaratamiento del despido que introdujo la reforma de Mariano Rajoy, la de 2012. Lo confirmó anoche Yolanda Díaz, con lo que lo de la derogación de la reforma laboral ya queda sin efecto, porque hay partes de esa reforma que, como vemos, no se van a tocar, y lo confirmó quien precisamente más puso el acento en esa palabra, en la palabra derogación. Así que hemos estado cerca de 2 semanas liados en un debate estéril en torno a una palabra, derogación, debate al que nos empujó la sobreactuación política de algunos y en el que caímos todos. En cuanto a la mesa de diálogo ha entrado en los detalles, en cuanto se ha entrado en materia, la palabra ya es otra. La palabra ahora es negociación. Y en toda negociación hay cesiones por todas partes, y lo que se pretende, si lo que se pretende es el consenso de todas las partes implicadas, hay que olvidarse de los maximalismos y aterrizar en la realidad. Y al final resulta que sí, que todo el ruido era por una cuestión semántica. Ángeles Barceló. El frío está aquí para quedarse ya, pero en cambio las lluvias solo se producirán hoy en el Cantábrico y en Baleares, Jordi. En el Cantábrico aguantarán hasta el viernes, como en las últimas horas, pausas, pero también chubascos, a ratos intensos y ambiente frío. Cota de nieve en la cordillera cantábrica, en algunos momentos cerca de los 1.200 metros. Algunos chubascos esta tarde en la mitad este de Cataluña y sobre todo en Baleares, donde mañana irán a más. Sol en el conjunto del país, temperaturas un poco más bajas que ayer. ¿Qué son para ti los ecocombustibles? En Repsol, cuando hablamos de ecocombustibles, nos referimos a producir biocombustibles avanzados y combustibles sintéticos cero emisiones netas. Si quieres saber más acerca de los ecocombustibles, entra en Repsol.com. Repsol. Inventemos el futuro. Esta mañana vamos a bajar al terreno, a la realidad, los grandes titulares económicos de los que llevamos semanas hablando. Llevamos semanas hablando de la inflación, de la luz y de los precios en general, de la crisis de suministros. La Reserva Federal de Estados Unidos retiró anoche los estímulos y entiende que la inflación va a ser algo temporal, pero de momento ahí sigue. Sastre, buenos días. Buenos días, Barceló. Sigue en el supermercado, sobre todo donde tenemos esta mañana la primera concreción. La patronal cuenta que ya se les ha encarecido el coste de la producción y eso repercute en el coste de los productos a la venta. Hoy en El Abierto vamos a dedicar todo un tramo a cómo están los precios, a cuánto puede tardar lo que compremos para el Black Friday o para la Navidad, a qué coste se enfrenta ahora un comerciante o un supermercado. Y ahí en un supermercado hemos ido a buscar a esta hora la primera imagen. Yeliana Ayala, buenos días. Hola, buenos días. Una imagen que se resume en una subida de los precios, sobre todo porque se ha encarecido el coste de la energía, la luz, el gas y también las materias primas. Según el último informe de la organización agraria COAC, solo en 2021 los productos básicos de la cesta de la compra han subido de media más de un 15% y los aceites y los cereales son los que más se han encarecido, y a este precio elevadísimo de las materias primas se suma que algunas directamente ya escasean. Por eso hay problemas con el abastecimiento, sobre todo de bebidas alcohólicas. Las empresas de distribución alertan: no hay suficiente vidrio para embotellar todas las bebidas, tampoco aluminio para las tapas, y el coste del transporte para distribuirlas se ha duplicado con respecto a antes de la pandemia. La primera concreción de la información económica está pues en la lista de la compra. La segunda la tenemos en la reforma laboral. Ahora que el Gobierno dice que está zanjado el debate sobre si habrá o no derogación, hay que preguntarse en qué consiste la derogación. Consiste en retirar el abaratamiento del despido que se introdujo con la reforma de Rajoy. Dice el Gobierno que esta medida, subir ese precio, no la contemplaba el acuerdo de la coalición. Ni la contempla ahora. Yolanda Díaz, anoche en La Sexta. ¿No van a tocar el despido? No. Es decir, los 45 o 33 días... No vamos a tocar el despido, por tanto, es una reforma equilibrada. O sea, van a mantener lo que hizo el PP. Estamos en una reforma que es conocido lo que vamos a hacer y en este momento estamos
trabajando la temporalidad, el reequilibrio en la capacidad negocial de las partes. Ya que la vicepresidenta habla de temporalidad, sigamos con las concreciones. Javier Ruiz, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Nos dijo ayer aquí Nadia Calviño que van a buscar el acuerdo con los empresarios. De momento ya sabemos de un cambio importante en la posición del Gobierno. Decía que iba a poner topes a los contratos temporales, un tope del 15%, y ahora se abre a retirarlo. Sí, lo adelantaba anoche la SER. El Ejecutivo ha presentado la misma documentación en la reunión que tuvo ayer que la que había presentado el 14 de octubre, pero con un cambio muy significativo. Se abre la mano a retirar ese tope del 15% de trabajadores temporales como máximo que trabajo pretendía exigir. La idea era limitar el empleo temporal para bajar la precariedad. Ese límite iba a ser del 15%. El Gobierno va a retirarlo y el nuevo documento que va a presentar la Secretaría de Estado de Empleo la semana que viene lo va a sustituir por un compromiso genérico de reducción. Muy vago y sin fijar cifras. El razonamiento del Gobierno es este: no se puede poner el mismo límite a todos los sectores. Es decir, hay sectores estacionales que pueden contratar más de un 15% de su plantilla temporal y hay sectores en los que no hay vaivenes. Así que, de momento, esta es la primera marcha atrás, 15%, en una reunión que anoche fuentes sindicales describían a la SER, literal, Ángels, como un poquito tensa. Luego contamos más detalles en El Abierto, Javier. Hasta luego. Hasta ahora. Son relevantes esos detalles porque mientras negocia la reforma laboral con los sindicatos y con los empresarios, con Garamendi... Decían que tenían que coordinar el propio Gobierno. Yo llevo diciendo que el Gobierno asume, por tanto nos lo enseñarán. Ahora, lo que yo no quiero tampoco es que ahora parezca que los malos somos nosotros. Nosotros sabemos... Pues el Gobierno tiene todavía que sacar adelante los presupuestos y sus socios le exigen en esto, en la reforma laboral, también en las cuentas. Hoy van a dejar que el proyecto supere el trámite, pero van a mantener su presión. Ayer fue el turno de los más críticos, los que presentan las enmiendas a la totalidad, que si todo va según lo previsto, van a ser tumbadas. Señor presidente del Gobierno ausente y señora ministra de Hacienda, estos presupuestos están para devolver. Son papel mojado. Están muertos. Este presupuesto es creíble, ajustado, bueno y es un presupuesto adecuado para nuestro tejido productivo. Una vez más, tendrá que venir el Partido Popular a arreglar la ruina que por tercera vez en la historia ha dejado un gobierno socialista. Y permítame una confidencia, señor Casado. Usted no es Draghi y se nota. Carolina Gómez, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Ángels. En los partidos de la derecha hay una crítica coincidente que el Gobierno rebate, y es que estas cuentas parten de unas previsiones económicas que no son reales. Hoy fijan posición los grupos parlamentarios en el Congreso que van a ayudar al Gobierno a vetar las enmiendas de la oposición. Vamos a escuchar lo que dicen esta mañana Esquerra, PNV y Bildu. Los nacionalistas vascos han pactado, como hemos contado estos días, el traspaso del ingreso mínimo vital, y los independentistas catalanes una cuota para las lenguas oficiales en la futura ley audiovisual a cambio de seguir negociando. Ayer Junts per Catalunya y la CUP acusaron a Rufián de apoyar al Gobierno a cambio de nada. Vamos a ver qué responde hoy el portavoz de Esquerra a sus socios en Cataluña, que prometía ayer un discurso duro contra el Gobierno central. El Ejecutivo tiene en todo caso los apoyos garantizados para salvar el trámite de esta mañana y tumbar las 7 enmiendas presentadas por los grupos. Ayer, como decías, la derecha coincidía en las críticas. Los presupuestos están llenos de cesiones a los independentistas y nacen desfasados porque las previsiones sobre las que están elaborados no son reales. La ministra Montero insiste en que sus cuentas son creíbles, ajustadas y un antídoto, decía, contra el populismo. Hay un momento del debate de ayer. Y me gustaría, señoría, que cuando termine esta sesión del insulto que acaba de decir un compañero suyo de grupo desde el escaño, me gustaría, por favor, que usted le amonestara. En que un diputado de Vox llamó desde su escaño gilipollas a la ministra de Hacienda. Ana Pastor, que en ese momento estaba presidiendo la sesión, anunció que iban a retirar el insulto del diario de sesiones. Carol, ¿hasta qué punto preocupa en el Congreso lo que pueda degradarse del debate por quienes buscan directamente reventarlo? Bueno, pues desde la presidencia de la Cámara consideran intolerable e impropio el lenguaje y las formas de Vox, una falta de respeto para los ciudadanos, pero de poco sirven los llamamientos que Batet está haciendo a la ultraderecha. La presidenta ha hablado ya en privado con Espinosa de los Monteros sobre el comportamiento de su grupo y la actitud no cambia. Vox desmentía ayer que un diputado de su grupo insultase a la ministra, pero tanto Montero como Ana Pastor sostenían al final del pleno que escucharon perfectamente cómo un parlamentario le llamaba gilipollas a la ministra de Hacienda. De hecho, Ana Pastor, como escuchábamos, que estaba presidiendo el pleno en ese momento, lo retiraba del diario de sesiones y evitaba incluso repetir el insulto. Carol, hasta luego. Hasta ahora. En un momento hablamos de la guerra dentro del PP.